Eh, Me gustaría de pronto saber si hay personitas nuevas. Hoy acá no necesito que me den la camarita si no quieren, pero sí que levanten por lo menos la mano para yo poderme presentar a los nuevos. Levanten la mano. Bueno, José María, bienvenido. Buenas noches. Priscila, bienvenida. Bueno, les voy a contar un poquito en resumen para que tengan conocimiento. Nancy, bienvenida. Bueno, todas las personitas que están nuevas, mi nombre es Joana Velázquez, nosotros somos de la iglesia Grace Ways. La iglesia Grace Ways significa Camino de Gracia, está ubicada en Houston, el pastor es Steve Moreta, que es la persona que nos dirigió en la oración. Yo soy evangelista, llevo 3 años evangelizando. El Señor tengo un testimonio muy bonito, en algún momento el que lo quiera escuchar me puede escribir y yo se los comparto. En resumen, el Señor me sacó de un mundo de tinieblas, de muerte, tenía depresiones muy fuertes, ansiedades, estaba en un mundo donde no tenía la presencia de Dios en mi vida y solamente quise atentar contra mi vida porque la odiaba en gran manera. Soy madre soltera de 3 hijos y en tantos intentos de muerte que tuve, me encontré nuevamente con la presencia de Dios, porque estaba apartada de sus caminos muchos años. Entonces, el último intento me lancé de un edificio de un 3er piso y ahí ya fue que el Señor le entregué mi vida a Dios, porque fueron 9 intentos de los cuales yo le decía a Dios, ¿por qué no me quieres recibir en el cielo? En mi ignorancia no entendía que lo único que quería era salvar mi alma, porque el enemigo se la quiso robar. Entonces, desde ahí restauré mi relación, volví a la casa del Padre, me perdonó, me hizo nueva criatura, como dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estuve en silla de ruedas un tiempo, para la gloria de Dios, sí camino. Quedé con un desnivel en mi pierna de 1 centímetro, pero camino, que es lo más importante, y tengo vida, vida en abundancia, amo mi vida y el propósito por el que Dios me restauró es para hacer luz en la tierra, ser sal, como nos dice su palabra, y ayudar a que se levanten otras personas, porque así como lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, independientemente de la situación que estés pasando. Tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible, simplemente necesita un corazón dispuesto. La enseñanza hoy tiene muchísimo que ver con eso. Entonces, bienvenidos a todos. La iglesia es virtual también. Los jueves tenemos el grupo de vida que es virtual y yo soy la encargada de dar la enseñanza. Y los domingos tenemos presencial en Houston y virtual para los que no estamos en Houston. Se está transmitiendo online a través de la plataforma de YouTube a las 9 de la mañana, ya con la enseñanza directamente con el pastor. Entonces, si les gusta la enseñanza, si quieren ser parte de la iglesia, si ustedes no se congregan en una iglesia, porque la idea es, pues, que si tiene su iglesia, tampoco es que queremos ir a sacarlos de su iglesia, pero si no se congrega en ninguna iglesia y siente que necesita buscar de Dios, es bienvenido, me escriben y yo les agrego al grupo de WhatsApp que tenemos con la iglesia para que sepan todas las actividades que estamos haciendo. Entonces vamos a dar entrada a la enseñanza para las personas que les gusta estudiar la Biblia. En este momento nos vamos para segunda. Si alguien me está hablando, más bien me levanta la mano porque tengo puesto el micrófono que no puedo escucharles a nadie. Me toca desconectarlo. Entonces, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 6 al 11. ¿Quién sabe cómo se llama la enseñanza de hoy? ¿Quién me dice? Están en mute. Lo pueden desactivar, ¿no? Pueden desactivar, ¿no? ¿Quién me dice cómo se llama la enseñanza de hoy? Creo que nadie le paró bolas a la publicidad. Amor, ¿cómo se llama la enseñanza? La presencia de Dios en tu casa. Amén, amén, amén. Muy bien.
Entonces, vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 6, del 6 al 11. ¿Alguien lo quiere leer? Cristian, bien pueda, bienvenido. Desactiva el micrófono. ¿No puedes, amor? Desactívale a Cristian, por favor. A ver. Tratemos ahora. Ya. Amén. Llame. Ok, capítulo 6, desde el 6 al 11, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Amén. Dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Wow. Amén. Amén. Bueno, entonces, aquí Podemos ver que nos está hablando de un arca, ¿no? Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que desde la creación, Dios siempre ha querido que nosotros tengamos comunión con Él, una comunión, una comunicación, y desde un principio lo hubo con Adán y Eva. Él se comunicaba, él sabía todo lo que ellos hacían y podían hablar, pero cuando entra el pecado al mundo a través de Adán y Eva, entonces de esa manera se pierde la relación entre Dios y los hombres. Pero Dios se quiso crear una manera de poder tener el ser humano, seguir teniendo contacto con él. Entonces, él manda a Moisés a crear el arca, ¿ya? El arca era algo sagrado, era la presencia de Dios. El arca en esos tiempos representaba la presencia de Dios, era súper santo. Él le manda a Moisés a crear ese arca, y en ese arca se establecía y se guardaba lo que eran la tabla de la ley de Moisés, los 10 mandamientos, guardaba la vara de Aarón y guardaba un pedazo el maná que el Señor le mandó al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Ahí guardaban de ese maná. Entonces, era demasiado sagrado, era tan sagrada esa arca que nadie la podía tocar. Nadie realmente podía tocar el arca. Luego Dios le dice a Moisés que le cree como un lugar especial donde pudieran tener ese arca y crean el tabernáculo. ¿Ya? Por acá, amor, no sé si me puedes compartir pantalla, que les quiero mostrar una foto para que más o menos tengan idea cómo era ese tabernáculo. Y el lugar donde estaba el arca era el lugar santísimo. Este tabernáculo estaba dividido en 3 partes, ¿ya? Entonces, amor, no sé si me estás escuchando. A ver si puedo compartir pantalla. Pero bueno, mientras él me hace anfitriona. Entonces, ese lugar santísimo del arca únicamente podía entrar a ese lugar el sumo sacerdote, al lugar santísimo, que es donde estaba ya el arca en sí. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Entonces, en la última cortina había un velo y ahí se veía el arca. Y ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y era cuando se sacrificaba un cordero por el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que el único que podía entrar a ese lugar santísimo siempre era Moisés, cuando la presencia de Dios le llamaba.
era él. Y el sumo sacerdote, cada año cuando se hacía este tipo era la expiación, que es el día donde Israel busca el corderito sin mancha, lo sacrifican, el sumo sacerdote le impone al corderito todos los pecados del pueblo y la sangre lo degollan, y la sangre de ese corderito la iban y la derramaban al lugar santísimo y sagrado que era este arca, ¿ya? Entonces, no sé, amor, no sé si me estás escuchando, quiero compartirles para que vean el lugar santísimo. Bueno, entonces, dice que, aquí nos dice que al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios con toda la ira del Señor, se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte. Ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. ¿Qué pasa con esto? Que estaban trasladando ese arca estuvo en un tiempo, estuvo en manos de los filisteos, ¿ya? Y dice la palabra de Dios que estuvo durante 20 años con Abinadab, que era un sumo sacerdote, y estuvo durante 20 años. La palabra de Dios no menciona que haya pasado algo en la casa de Abinadab durante esos 20 años. Entonces estaba la presencia de Dios, el arca representaba la presencia de Dios en ese momento. Y no pasó nada en casa de Abinadab durante la presencia de ellos en 20 años. Pero dice que viene David. David era un hombre que en ese tiempo era un pastor de ovejas, ¿ya? Y llega en ese momento, Dios le dice al profeta Samuel que quiere levantar un rey para su pueblo y le manda a la casa de su padre donde estaba David, que su padre es Isaí, a escoger a ese rey. Pero resulta que salieron los hijos de Isaí menos David, porque David era ese hijo rechazado, ese hijo que de pronto su padre no confiaba mucho en él y lo tenía atrás, cuidando a las ovejas, ¿ya? Pero David tenía una relación con Dios. Y dice la palabra que cuando el profeta Samuel ve que pasan los hijos de Isaí, y él le dice, voy a escoger al rey, ve a uno que dice la palabra de Dios que era de presencia muy guapo, y él se dejó llevar por lo que vio y dijo, este es el rey. Pero Dios le dice, no es él. No te dejes llevar por las apariencias, porque yo veo el corazón. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros o con la gente en la iglesia, que hay gente que va a la iglesia todos los domingos, que se conecta o va a las células todos los días que hay que ir. Hay gente que va a todos los servicios de la iglesia, pero realmente su corazón está muy apartado de Dios, bastante apartado de Dios. Y muchas veces uno se deja llevar por esas apariencias, pero recuerden que la palabra también nos dice que por sus frutos nosotros conoceremos quién realmente es una persona que tiene una relación con Cristo y quién simplemente es una apariencia. Entonces Dios le dice a Samuel, no le mires a él, porque tú estás mirando lo externo, yo miro lo de adentro. Entonces Dios sabía que había un hijo por el cual sus padres no creían mucho por allá, cuidando las ovejas, pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. David tenía una relación con Dios, a pesar de que no era de pronto el más guapo de todos los hermanos, pero también la palabra nos dice que no, que era guapo, no era tampoco una persona no agraciada. Entonces, cuando le dice el profeta Samuel a su padre Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Y él, sí, se acordó de David y le manda a llamar a David y Dios le dice, ese es el elegido como rey. Entonces, David sale súper feliz y se da cuenta del arca, pero realmente no tenía tan claro el significado de esta arca. No tenía tan claro que esa arca no la podía coger cualquier persona. Entonces, él lo que hizo fue que quería trasladar el arca a su pueblo
y manda a los hijos. Esa arca estuvo en el lugar de Abinadab, que era el sumo sacerdote, y él le manda a que saquen el arca y la trasladen. Entonces, no, dio contra Usa. El arca la cogieron 3 de los hijos del sumo sacerdote que estaban viviendo con él, donde el arca estuvo 20 años y nunca pasó nada en esa casa. Entonces ellos simplemente obedecieron la orden que David dijo, vamos a trasladar el arca, y dice que en ese momento el arca se balanceó para un lado y se quiso caer, y Usa, uno de los hijos, al coger el arca en ese momento, para no dejarla caer, al tocarla, falleció. De una el Señor lo mató, porque el arca no lo podía tocar cualquier persona, era demasiado sagrado, ¿ya? Y más si esas personas estaban en pecado. Por eso es que el sumo sacerdote cada año podía entrar al arca con el cordero degollado para limpiar los pecados del pueblo. Era la única forma. Entonces dice que David se enojó porque el Señor había matado a Usa, ¿ya? Así que llamó a aquel lugar un nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que me lleve el arca del Señor, que no me lleve. Como ya no me la llevaré, el arca del Señor, a la ciudad de David, que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Entonces, aquí David no entendía y él dijo, oh my God, poniendo palabras yo de ahorita de mis tiempos. Yo más bien no me llevo esa arca, porque si le mató a él, que estuvo 20 años con ella en su casa, pues yo tampoco soy un santo. Entonces yo no me voy a llevar esto para que vaya y me mate a mí. Entonces lo que hace David es mandar esta arca a la casa de Obed-Edom, ¿ya? Que dice que Obed-Edom viene de aquí no, toda su hacienda fue a la casa de Obed-Edom, no, perdón, oriundo de Gad. Obed-Edom era de los filisteos. Obed-Edom venía de Goliat, que eran enemigos de Dios, los filisteos, ¿ya? Goliat fue el gigante que David le tocó vencer. Entonces, ¿qué hace David? Yo más bien la envío para allá, que pues si yo no soy santo y estos, pues más bien se lo envío a los pecadores y a ver qué va a pasar allá. Y la envía a la casa de Obed-Edom, que era un enemigo prácticamente del pueblo de Israel, ¿ya? Que sabemos que el pueblo de Israel fue el preferido de Dios. Entonces, no es que estaban en muchísima santidad, pero dice que cuando ese arca llega a la casa de Obed-Edom, durante 3 meses el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Cosa que no dice que pasó en la casa de Abinadab, que estuvo durante 20 años. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando las personas se acostumbran a que se familiarizan con algo. Entonces, como que sabes que el televisor está ahí y ni lo miras, ¿ya? Como que sabes que el arca está ahí, pero nunca le dieron importancia realmente a ese arca en la casa del sumo sacerdote. Pero en la casa de Obed-Edom, que era un hombre pecador, que en ese tiempo era de los enemigos de Israel, dice que en 3 meses Dios lo bendijo a él y lo bendijo a toda su familia. En otras versiones dice que la gente al otro día empezó a ver que algo bueno estaba pasando en la casa de Obed-Edom. Y pasaron años y los hijos fueron bendecidos en gran manera y tuvieron también mucho dinero y mucha provisión y fueron reyes. Entonces, vamos a ver por qué se dio esto, por qué prácticamente por qué pasó así, por qué en la casa del sumo sacerdote no pasa nada
y en la casa de Obed Edom, que era un pecador, pues Dios se manifestó grandemente. Entonces, dice acá que los filisteos, hubo un tiempo en que los filisteos tuvieron el arca, que los filisteos era de donde venía también Obed-edom. Pero en ese tiempo hubo también muchísimas maldiciones, y hubieron pestes, y hubieron cosas. Los filisteos se quisieron llevar el arca con ellos. ¿Por qué? Porque como sabían que ese arca era la bendición de Israel, entonces quisieron tener esa misma bendición. Y eso muchas veces pasa con nosotros. Cuando somos bendecidos nosotros, a nuestros enemigos no les gusta la bendición que Dios nos da a nosotros. No les gusta esa gracia que Dios derrama en nosotros. Entonces ellos quisieron en ese momento saber, yo quiero tener ese arca en el pueblo, y dice la palabra de Dios que en cambio a los filisteos les trajo muchas desgracias. Y en esas desgracias fue que ellos dijeron, esa arca es la que nos está trayendo aquí problemas y no la queremos. Y la mandaron para casa de Abinadab, que es donde estuvo 20 años el sumo sacerdote con el arca en su casa, y la Biblia no manifiesta que pasó nada. Y ahí es cuando David empieza a reinar. Él quiso llevarse el arca para su tierra, y en el traslado fue que muere Usa, y más bien le cogió miedo porque se dio cuenta que esa arca no la podía tener cualquier persona, y la mandó a casa de Obed Edom, ¿ya? Entonces, ahí vemos por qué Obed Edom fue bendecido con el arca de la alianza, porque él reconocía la ilegitimidad de él y que sabía que no se merecía tener la presencia de Dios en su casa. Él reconocía que era un pecador, ¿ya? Él decía, tal vez, ¿cómo va a estar la presencia de Dios en mi casa? ¿Cómo me la van a mandar si yo no soy digno de que entres a mi casa? ¿Ya? Entonces, ahí estuvo. Esa humildad fue la que permitió que en 3 meses que estuvo en la casa de Obed Edom, fuera realmente bendecido, no solamente Obed Edom, sino toda su familia y en todas las áreas de su vida, ¿ya? Y eso es lo que estaba pasando precisamente antes, en los tiempos de antes. Solamente el sumo sacerdote tenía derecho a entrar al lugar santísimo, a llevar todos los pecados de nosotros a través de ese cordero que había sido sacrificado, todos los pecados del pueblo. Y de esta manera, cuando Dios escoge a David para ser el rey, sabemos que Jesucristo viene del linaje de David. Entonces es David quien decide en ese momento mandar el arca a donde el filisteo, donde los enemigos, a que entrara la presencia de Dios donde había pecado. ¿Por qué? Porque ahí ya empezaba a alinear ese linaje que venía de Jesucristo. Y muchas veces pasa que la gente hoy en día le abre las puertas, viene una visita y la gente arregla la sala y arregla la cocina, pero no le presta importancia al cuarto, porque la habitación es únicamente para las personas muy allegadas a nosotros y es muy privado, entonces no cualquiera entra a nuestro cuarto. Y eso muchas veces pasa con el Señor Jesucristo. Hay gente que le abre las puertas de su corazón, pero no se las abre muy en el fondo. Simplemente entra a estas áreas, pero a esta área de mi vida no vas a entrar, porque esa es mía. Ahí no puedes entrar, ¿ya? Entonces, cuando hace esto de mandar el arca, está permitiendo, y ahí está viendo que Jesucristo más adelante iba a ser ese cordero, iba a ser ese sacrificio antes que se le daba a Dios por medio del lugar, del altar. Iba a ser Jesucristo ese cordero que iba a ser sacrificado, esa sangre que él iba a botar, iba a ser para el perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre. Ya Jesucristo iba a hacer eso. Por eso David mandó esa arca a la casa de Obed Edom y fue totalmente bendecido, porque él tuvo un corazón dispuesto. Él reconoció, yo no merezco.
Antes vivían en la ley, ahora vivimos en la gracia. Y Jesucristo murió por ti y murió por mí. Y ninguno de nosotros se merecía la muerte de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser humildes y reconocer la ilegitimidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Que en verdad nosotros no merecíamos que un hombre tan santo fuera de esa manera torturado por amor a mí, para el perdón de mis pecados. Y eso fue lo que pasó con Obed-Edom. Entonces, dice aquí que el linaje de los sumos sacerdotes por Aarón, Dios lo estuvo cambiando y está moviendo al sacerdocio de David porque llegaría alguien a la tierra, que es el Señor Jesucristo, el cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, ese que no tiene ninguna mancha, ninguna arruga. Y fue Jesucristo el que rasgó ese velo donde nadie podía entrar más que el sumo sacerdote, y le dio espacio al ser humano para tener una relación personal con Dios. Es Jesucristo el que pagó ese precio. Y ya nosotros no necesitamos depender de un animal cada año para poder ser perdonados. Nosotros todos los días podemos ir ante la presencia de Dios y pedirle perdón. Porque su gracia, ahora vivimos bajo la gracia, ¿ya? Entonces, por eso fue que el Señor hizo esas cosas en la vida de Obed-Edom y de toda su familia, ¿ya? Antes, el arca era solamente para los santos, porque el sumo sacerdote tenía que estar prácticamente en santidad para llegar a esa arca. Solamente, y si no estaba en santidad, el sumo sacerdote fallecía, moría. Moisés tuvo el privilegio de ver a Dios cara a cara porque Moisés fue amigo de Dios. Pero dice la palabra que cada vez que Moisés salía de encontrarse con Dios cara a cara, su rostro salía tan resplandeciente que el pueblo no lo podía mirar a la cara y a Moisés le tocaba usar algo en su rostro para que el pueblo no le molestara tanta luz en él. ¿Ya? Entonces, nosotros con lo que Jesucristo hizo, nos está dando entrada para los fariseos, para los enemigos, para los pecadores, para los santos, para todos. Todos tenemos acceso a nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos derecho a ser perdonados porque Él vino a morir en la cruz por todos tus pecados y por todos los míos. Ya no necesitamos que venga un cordero o un hombre santo a ir al lugar santísimo para limpiarnos de los pecados. Ya no hay un tabernáculo, pero está la presencia de Dios acá en la tierra. Y la palabra de Dios nos dice, buscadme mientras yo pueda ser hallado. Porque va a haber un momento, dice la palabra de Dios, que la gente va a buscar a Dios y no lo va a encontrar. Por eso yo le doy la gloria a Dios todos los días que me da la oportunidad de venir a su presencia y poder sentir que está. Porque va a llegar un momento que la gente lo va a querer buscar y no lo va a encontrar. Y a pesar de que estamos en un mundo tan lleno de pecado, tan lleno de maldad, todavía sentimos la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Todavía el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Y yo sé que así como lo he sentido yo, lo sienten cada uno de ustedes cuando oran, cuando van a la iglesia, cuando lo están alabando. A pesar de que este mundo está lleno de pecado, todavía su presencia está aquí. Pero yo les digo una cosa, la gente no cree. La gente no cree que hay una condenación para los que no lo quisieron recibir como su Salvador, para los que no creyeron en su nombre. Pero yo les digo algo a las personas que están nuevas y no conocen. ¿Qué pierdes tú con creer? Si el día de mañana te mueres y te das cuenta que sí es verdad todo lo que te han hablado, te hemos hablado, te ha dicho la palabra de Dios, tienes tu salvación. Pero ¿qué va a pasar si te mueres y te das cuenta que todo era cierto y nunca lo quisiste recibir y te fuiste
a condenar a ese lago que arde en fuego para una eternidad. Yo lo único les digo, no pierden nada, porque si murieron y se dieron cuenta que no hay una vida eterna, que no hay un infierno, no pasó nada, no perdieron nada con creer, pero en cambio van a ganar mucho si creyeron y murieron, porque están muriendo en Cristo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él mandó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierdas porque va a llegar un momento en que vamos a ser condenados. ¿Y qué va a pasar entonces si tú no le quisiste recibir a Jesucristo? Y esto es para las personas que nosotros aquí, hay gente que a veces pregunta, ¿qué religión son ustedes? Yo no evangelizo una religión. Yo no evangelizo ninguna religión. El Jesús del que yo a ustedes les hablo no es religión. La palabra de Dios nos dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, a través de Jesucristo. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Él no está diciendo nadie viene al Padre si no es por la religión católica, la evangélica, la apostólica, no, él no menciona religiones. Sí dice que es necesario congregarnos, porque creo que todas las personas que estamos aquí estamos aprendiendo. Y esa es la importancia de congregarnos. Pero el hecho de que tú estés aquí no quiere decir que eres salvo. Porque no es religión, es relación. Es relación lo que te salva. No es una religión. Si tú no tienes una relación personal con Dios, es muy difícil. Si tú no le abres la puerta de tu habitación para que Él entre y organice todo ese desorden que hay en ti, va a ser muy difícil que obtengas la salvación. Que mucha gente dice, es que yo no entro a la iglesia porque me toca dejar de tomar, me toca dejar de fumar, me toca que allí te prohíben todo. No, aquí nunca prohibimos nada. Esos son los religiosos. Aquí lo único que te enseñamos es que te relaciones con el Padre, que le busques la presencia del Espíritu Santo todos los días, que medites en la palabra de día y de noche. Todo lo que aquí te enseñamos es lo que está escrito. Porque si tú haces eso, tú empiezas a tener una relación con el Espíritu Santo y te empiezas a llenar tanto de Él que cuando tú mismo dejaste de hacer cosas sin que nadie te lo prohíba. Porque Él entra a tu vida y Él empieza a limpiarte. Él empieza a limpiarte y hace de ti una mejor persona. Y cuando tú te miras al espejo, te das cuenta que ya tu rostro no refleja lo mismo que reflejabas hace un año, que eres totalmente diferente, porque es más la presencia de Dios en tu vida que tú mismo. En estos días yo leía algo que decía que la gente dice, danos más de ti. El Espíritu Santo es una persona. Y él decía, ¿cómo pueden pedir al Espíritu Santo, danos más de ti? Como que pártate en pedacitos y un pedacito más. Al contrario, tenemos que decirle nosotros al Espíritu Santo que seamos menos de nosotros y que sea más Él en nosotros, que sea Él habitando en nosotros. Ahora estamos en el tiempo de gracia donde le adoramos a Dios, no matando un animalito, no sacrificando nada. En el tiempo de gracia le adoramos a Dios con nuestro corazón. Como Dios se lo dijo a Samuel, no mires la apariencia, porque muchos se dejan engañar por las apariencias. Yo miro el corazón. Dios mira tu corazón. Tú puedes ir a la iglesia todos los días. Tú puedes saberte la palabra de pies a cabeza, pero si tú no das frutos, si tú no tienes una relación donde en serio todos los días le dices a Dios, escudriña mi corazón, muéstrame qué hay en él que a ti no te agrade. Saca lo más profundo que hay. Todo ese dolor, toda esa traición, ese rencor, ese resentimiento, ese odio. Y lléname de ti, no va a ser posible, ¿ya? Entonces, es súper importante que, así como Obed-Edom en un momento reconoció, no soy digno, ¿cómo va a entrar la presencia de Dios en mi casa?
nosotros podamos entender que eso es lo que Dios quiere. ¿Qué pasó en los tiempos de la pandemia? Cuando empezó la pandemia, había muchas iglesias llenas todos los domingos, en todo el mundo. Cuando empezó la pandemia y cerraron las iglesias, nos dimos cuenta que el arca del pacto no estaba en el corazón de las personas, estaba en las iglesias. Y el arca no tiene que estar en una iglesia, el arca tiene que estar en tu corazón. Porque cuando cerraron las iglesias, mucha gente se inestabilizó emocionalmente. ¿Por qué sientes paz en una iglesia? ¿Por qué sientes paz en una enseñanza? ¿Qué va a pasar el día que nos cierren y nos prohíban reunirnos? Porque eso va a pasar. Todo eso está escrito y ya lo estamos viendo. Que nos prohíban reunirnos así en grupo. ¿Qué va a pasar con las personas que están dependiendo de una iglesia? La presencia del Espíritu Santo no está en la iglesia. La presencia del Espíritu Santo está dentro de ti. Tú tienes que buscar y alimentarte para no contristarlo. Porque si lo contristamos, es difícil. Entonces, esto fue lo que pasó en tiempos de pandemia. La gente se volvió loca porque no había iglesias. Pero también el Espíritu movió a mucha gente a que haga ese arca en su casa. Yo le doy gloria a Dios por la pandemia, porque a mí me llevó a conocerme más con Él, porque no podía ir a la iglesia, pero me refugié más en Él, en oración todos los días, leyendo su palabra, y ahí pude tener paz en mi corazón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No nos podemos acostumbrar a que hay gente que coge a Dios como el bombero, Dios bombero. Y le buscamos, así como los filisteos. Nos llevamos el arca porque es que están bendiciendo a los israelitas, pues a nosotros también. Ellos no entendían que no era el arca, era relación. La relación que el pueblo de Israel tenía con Dios. Ellos no tenían relación con Dios y les trajo maldiciones. Mucha gente, muchos enemigos se molestan de las bendiciones que Dios nos da. Y mucha gente dice, yo quisiera ser fuerte como tú. A mí me han dicho, yo quisiera tener tanta paz como la tienes tú. Pero nadie se imagina el proceso que a mí me ha costado tener paz. Porque cuesta, hay que pagar un precio. Si tú quieres ser bendecido, si tú quieres tener paz en medio de las adversidades, si tú quieres tener paz en este mundo que estamos en los tiempos finales, tienes que doblar rodilla, ese es el precio. Doblar rodilla, llorar, quebrantarte ante la presencia del Padre. No permitamos saber que Dios está y que pasen los años y no pase nada en nuestra vida. Hay creyentes que pasan los años y siguen siendo igual de iracundos, igual siguen adictos al pecado, siguen tratando mal a su esposa y van a la iglesia. Y eso es lo que pasa cuando nos familiarizamos con algo. Hay gente que tiene creencias de que la Biblia abierta en el Salmo 91 es buena suerte y nunca la leen. Y si supieran, y yo siempre he dicho, Dios mío, este libro tiene tanto poder, tiene tanta vida, es el libro más perseguido del mundo, pero es por el poder que tiene, porque fue escrito, inspirado por Dios, escrito por hombres, pero inspirado por Dios. Y la palabra de Dios es vida. Cuando nosotros leemos esta Biblia, meditamos en ella de día y de noche, transforma. Entonces no podemos familiarizarnos de que ahí está Dios. Tenemos que buscarle realmente. No solamente los jueves o los domingos. Tenemos que buscarle de lunes a lunes. Esta mañana en el devocional nos dábamos cuenta que David oraba 7 veces al día. 7 veces al día en un salmo. Él decía, 7 veces al día te busco, te adoro. A mí me impactaba que Daniel oraba 3 veces al día.
Y después vengo y veo que David oraba 7 veces al día y digo, no, o sea, hermoso, hermoso. Te pones a dar cuenta y las horas, me imagino yo, según la enseñanza que les di la vez pasada, las horas en donde se mueve más el mundo espiritual, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche, 12 de la noche y 3 de la mañana. Ahí están las 7 horas del día en que oraba David. Entonces, en estos tiempos, a pesar de que yo siento que tengo la presencia del Espíritu Santo, yo a veces veo tantas cosas que se están viniendo, que se está cumpliendo, y yo lo único que le digo, Señor, dame fortaleza para soportar todo esto. Y oro, pero siento que me falta más. Entonces es tratar como que de poner, yo sé que trabajan, yo sé que trabajamos, pero por lo menos poner una alarmita. A mí me encanta leer la Biblia porque aprendo de ellos y digo, qué bendición, qué bendición. Entonces poner una alarmita cada 3 horas, esas horas específicas. Y por lo menos orar, si ya en tu devocional oraste 1 hora, que ya eso lo vimos antes de empezar tus labores, en el día puedes orar por lo menos 15 minutos. Saca cada 3 horas, 15, 10 minutos y órale, Señor, lávalo, adóralo, llénate de él. Aprovecha esa arca, aprovecha que ya no está el arca, esta es la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Y Él aumenta y crece más en nosotros dependiendo cómo tú le alimentes esa relación. Entonces, es súper importante que seamos como Obed Edom y que no tengamos a Dios como el Dios bombero, como el Dios que me hizo el milagro y te olvidaste de Dios y volviste al mundo a hacer cosas que a Él no le agrada. Estamos en tiempos donde va a llegar un momento en que ya no vas a encontrar a Dios. Y dale gracias a Dios porque tú estás aquí, porque su palabra nos dice que antes de nosotros amarlo a Él, Él nos amó primero a nosotros. Tú no lo elegiste a Él, Él te eligió a ti. Y si tú estás aquí fue porque Él te habló a través de alguien, alguien ha venido orando por ti, porque te habló a través de un mensaje, de una prédica, tantas cosas. A veces nos habla a través de hasta de una valla. Va uno por ahí caminando y hablando de algo y te habló a través de una valla. Te dio un mensaje a través de una valla. Entonces, busquemos la presencia de Dios. Mire, estamos en un mundo donde abunda el pecado, donde la gente cada día saca más a Dios de todos lados y lo culpa. La gente, como dicen en Ecuador, es descarada, es cara dura. No lo sacamos, no queremos obedecer lo que tú dices, pero se quejan y le echan la culpa a Dios por todo lo que pasa. Y Dios tiene la culpa de todo. Y ayer yo leía un mensaje en Facebook, que Norma me lo confirmó, de un pueblito en Guatemala, donde el 90% de la gente es cristiana y no hay cárceles. Porque como aplican la palabra de Dios, les va bien. Nadie mata a nadie, nadie roba a nadie. Y si Dios nos está dando un libro donde nos enseña a vivir de una manera donde tengamos que evitar todo lo que estamos viviendo, nosotros no lo hacemos porque Él nos da libre albedrío. Él es un caballero. Él entra en tu vida si tú se lo permites. Si tú no se lo permites, Él no va a entrar en tu vida. Entonces, ayer, Él me decía, tú escoges el camino en el devocional. Yo te doy el camino de la vida y yo te doy el camino de la muerte. Yo te doy el camino de bendición y te doy el de la maldición. ¿Cuál quieres elegir? Él en ningún momento dice, tienes que elegir el mío. Él nos dice, y mejor es que elijas el de la vida, porque va a ser de bendición para ti y tu generación.
Lo que tú decidas hoy seguir es lo que va a pasar con tus hijos y los hijos de tus hijos. La puerta de la perdición, nos dice su palabra, es ancha y produce mucho placer. Y mucha gente entra por ella, ¿no? Pero la puerta de la bendición, la puerta que nos lleva a la salvación, es muy angosta, es estrecha, es difícil de caminar. Y pocas personas entran por esa puerta. Porque hoy en día el enemigo te ofrece perdición, te ofrece placer. Y es la puerta ancha. Pero tú tienes que saber que se está acercando un tiempo, que en algún momento te vas a morir y qué va a pasar con tu vida. Yo no me imagino en un mundo de maldad, donde aún sentimos la presencia del Espíritu cuando estamos orando. Yo no me imagino una eternidad sin la presencia del Espíritu de Dios conmigo. Y es algo que ustedes deben meditar también. Va a haber una eternidad. ¿Y cómo quieres vivir esa eternidad? Si aún te parece que estás viviendo en el infierno y sentimos la presencia de Dios, ¿qué va a pasar cuando no esté? Y cuando tú mismo decidiste escoger el camino de la perdición. Entonces, ese es el mensaje del día de hoy, que aprovechemos lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él nos dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú escuchas mi voz y me abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Él te toca la puerta. Tú decides si lo dejas entrar. Eso es lo que Él quiere. Salvarte. Que tú seas salvo. Tú y toda tu casa. Mire, hay que creer en las promesas y descansar en las promesas. Aquí los que vienen siguiéndonos, la otra vez les conté como testimonio lo de mi hija. Y a veces la gente me ve muy tranquila, pero yo todos los días se la entrego a Dios en oración. Porque yo sé que si yo estoy viviendo mi vida para Cristo, todo lo que está pasando a mi alrededor, así me duela, va a obrar para bien en su momento. Y yo tengo que creerle al Padre cuando me dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo sé que mi hija va a ser salva. Mis hijos van a ser salvos. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No soy Dios. Lo único que sé es que Dios tiene el control de ellos y que Dios me va a cumplir su promesa. Así en el momento esté doliendo. Y lo único que hago es decir, Señor, gracias, porque si esto está pasando es porque así tiene que pasar. Extiende misericordia. Y a veces tienen que pasar cosas que duelen, pero para que esa persona llegue a los pies de Cristo y para que sea salva. Y a mí lo que más me importa es que sea salva. Dios tiene misericordia. Entonces, aprendamos a descansar en las promesas que Dios nos da. Y cuando aprendemos a descansar en las promesas de Dios es cuando estamos en una relación con Él. No únicamente lo tenemos como, sí, yo soy cristiano, ajá. Pero si tú dices que eres cristiano, la gente se da cuenta. Porque tus actos y tus hechos dicen todo lo contrario. Porque te comportas como uno más. ¿Dónde vas? Como uno más del montón. Y la palabra nos dice que se conviertan ellos a nosotros, no que nosotros nos convirtamos a ellos. Entonces, eso, chicos, es la enseñanza, el arca de Dios en nuestra casa, Dios en nuestra casa. Ahorita tienes la oportunidad de tenerlo en tu casa. Entonces, aprovecha porque es cuando más lo necesitamos. Estamos en tiempos donde más estamos necesitando la presencia de Dios en nuestra vida, que es el único que nos fortalece para todo lo que estamos pasando cada uno de nosotros, es el Espíritu Santo. De otra forma, no habría cómo soportar todo. Entonces, vamos a dar frutos
y donde quiera que vayamos, que la gente quiera contagiarse de lo que nosotros tenemos, que es la presencia de Dios en nuestra vida. Bueno. Entonces, no sé, amor, si quieres decir algo, alguien quiere preguntar algo Amén. para orar. Vamos a ver si alguien quiere comentar algo. Nada más necesitan remover el silencio en el micrófono, el mute. Quería saludar a José María Montoya, al pastor José María, que nos está visitando desde Panamá. Tal vez si nos puedes saludar, amigo. Me encanta que estés acá, ¿eh? Amén, amén. Dios bendiga a todos mis hermanos en Cristo. Aquí gozándome con la enseñanza que dio la hermana Joana Velázquez y tremendo testimonio. Veo algo muy grande que Dios va a hacer a través de este ministerio evangelístico, porque te conectas con los corazones. A mí me ministró, yo estoy convertido y me volví a convertir. Entonces, Amén. siento que fue de gran bendición el testimonio y también lo del arca, y es verdad la familiaridad. Mira, es un tema que el Espíritu Santo está tocando a conciencia. Tenemos que tener cuidado mucho con la familiaridad porque podemos menguar esa conexión, esa búsqueda, ese hambre y sed de nuestro Señor Jesucristo, y ahí podemos perder. Entonces, también me uno a ese mensaje poderoso y te doy gracias, Joana, por ese mensaje que nos diste en la noche de hoy. Y bueno, saludos al pastor Steve. Gracias, hermano. Muy contento de estar acá con ustedes y aquí para servir. Gracias, hermano, amigo, pastor. Desde Panamá, hace varios años que nos conocemos y pues bueno, me ha encantado tenerte acá, José María. De verdad que estamos emocionados porque efectivamente, ¿no? Las personas de distintas naciones están recibiendo, está gente en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México, ahora en Panamá, pues en El Salvador es muy bonito, acá en Estados Unidos, por supuesto, también. Inclusive gente en Europa está también conectándose a veces. Entonces, gracias, de verdad, amigos, y pues hermoso el mensaje de Joa. De verdad que ha sido de gran bendición. Y pues quiero animarles mucho también a que recuerden y la gente nos pregunta cómo pueden ofrendar o diezmar, inclusive si lo están haciendo como congregándose como iglesia, sobre todo los domingos que tenemos el servicio online y los jueves la enseñanza. Pueden contactarse tanto con Joa, conmigo, o pues hay una página web también que se llama graceway.org, y pues nos acordamos, ¿no? La palabra dice que las ventanas del cielo se abren conforme nosotros traemos los diezmos al alfolí. Y hay muchas personas que a veces dicen, ¿por qué estoy quebrado? Me falta dinero, no estoy avanzando económicamente. Pero conforme tú reservas tus primicias, lo primero que tú ganas para Dios, Dios te lo multiplica, es una siembra, ¿no? Yo antes no entendía, a veces escuchaba que en la iglesia o donde tú te alimentas, a veces había la posibilidad de ofrendar o de diezmar, pero no entendía, yo pensaba que era limosna, ¿no? Que uno da ahí pues lo que le queda, pero luego aprendí que es el 10% de lo que gano, y eso también me ayudó mucho a prosperar. Pues es uno de los principios financieros, incluso de mucha gente que ha triunfado enormemente en las finanzas, ¿no? En los negocios, del hecho de tener a Dios de tu parte. Así es que en ese sentido, ¿no? La palabra dice, pruébame en esto. Yo algún día dije, voy a probarle a Dios, y pues de verdad que esa es una forma, porque esa es la forma como nosotros podemos expandir el evangelio, ¿no? A través de la siembra también financiera. Gracias, amigos. Bendiciones, vamos a orar si les parece bien. Vamos a disponer nuestro corazón, nuestra mente. Vamos a poner, tal vez a cerrar los ojos,
a remover tal vez las distracciones de alguna manera y pedirle al Señor gracias por tu presencia, Señor, por esta enseñanza que pues pueda enraizarse, que pueda tomar lugar en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Señor Padre, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de acercarnos en libertad a escuchar de tu palabra. Gracias te pedimos porque el evangelio de la gracia, el evangelio del reino se está expandiendo y en este tiempo tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor, de estar en tu presencia. Cuando fuiste a la cruz, Señor, se partió el velo y tuvimos la oportunidad también, todas las personas, de acercarnos a tu presencia directamente, y eso es lo que estamos haciendo hoy, donde dos o tres se juntan en tu nombre, Señor. Ahí estás tú, Señor. Sabemos que aquí estás, que a través tú no tienes limitación de fronteras, de distancia, Señor, a través del Internet. Nosotros tenemos esta oportunidad hoy en día de juntarnos como cuerpo de Cristo, como tu cuerpo, Señor, en carne y hueso, y venir a tu presencia y recibir de tu bendición, de tu palabra, de tu pan, Señor, espiritual, que es tu palabra, y poder también estar en armonía contigo, en acuerdo contigo. Recibimos de Jeremías 29:11 esa promesa que dice que tus planes, perdón, tu plan es de bien y no de mal, que es para darnos un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11 dice, mis planes son de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Señor, recibimos esa promesa en todas las áreas de nuestra vida, que sabemos que tu voluntad como hijos tuyos es que estemos prosperando en todas las áreas, en nuestra salud, en nuestro espíritu, así como prosperamos en todas las cosas, y también en nuestras finanzas, en el área material, Señor. Declaramos que vamos a prestar y no pedir prestado. En nuestra salud vamos a estar avanzando, Señor. Nos vas a renovar nuestra juventud como el águila, renovar nuestras fuerzas como la de búfalo, y vamos a también a usar nuestro testimonio, Señor. Ayúdanos para poder traer a otras personas, llevar el amor de Cristo a otras personas, para que puedan también transformar su vida como nosotros lo hemos hecho, Señor. Te damos gracias, que esta noche vayamos en paz, que podamos ver tu rostro, que nos des la humildad para recibir de tu gracia y el poder para vivir en santidad, Señor, porque tu gozo es nuestra fortaleza. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. Te pedimos que sigas bendiciéndonos para hacer bendición a otros. Conforme nos bendices, seremos bendición, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Somos sanos, prósperos, redimidos, amados, aceptados, aprobados, más que vencedores. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a quitar el mute. No sé si ya, perfecto, para que puedan comunicarse también. Tal vez haya Ya, personas que tengan. yo les quiero compartir algo que el Señor me trae a la mente ahorita mientras oramos, como testimonio, y también de pronto alguno de ustedes va a ayudar. La palabra de Dios nos dice, en Deuteronomio nos manda el Señor que las palabras de Él las copiemos y las peguemos en algunas partes de nuestra casa. Y cuando el Señor puso en mi corazón, yo vengo un tiempo que promesa, mandamiento, cositas que yo siento que Dios me está hablando a mí conforme hago mi devocional. Y las personas que me siguen por TikTok siempre me preguntan qué es lo que tienes atrás pegado. Es su palabra. Vienen tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles, y la otra vez compartieron al grupo de la iglesia un video de una serie que ha salido en Netflix, creo, donde habla de estos tiempos del nuevo orden mundial, todo. Y entre esas, el nuevo gobernante, el presidente, decía que las Biblias iban a ser quemadas, iban a ser prohibidas, estas reuniones van a ser prohibidas. Cuando yo veo eso, le comparto que el señor Wilmer Antonio no se escucha un ruido de Wilmer Antonio, no lo puedo escuchar. Oh, ya Cintia, gracias. Gracias, Cintia. Qué amable. Ya, cuando yo leo esto, mire, yo les voy a decir una cosa.
Y hoy lo hablaba con alguien que creo que está aquí presente, que me escribió esta mañana que estaba un poquito mal. Yo le decía, hace 4 años atrás, para mí la felicidad era el dinero, era la vanidad, el cabello largo, estar así súper vanidosa, todo lo material. Y para mí hoy en día, entrar a TikTok, y le doy gracias a mis seguidores de TikTok que están aquí, entrar a TikTok y ver 100 bendiciones diarias hacia mí, es el mejor regalo que yo puedo recibir. Yo me siento bendecida cuando veo que la gente me bendice, porque lo mejor que nosotros le podemos dar al ser humano son las bendiciones. Aún así te maldiga, bendice. Y cuando yo veo que alguien me bendice todos los días, yo siento que algo estoy haciendo bien para alguien y para Dios. Para mí leer un mensaje donde me dice, no dejes de evangelizar, porque desde que te escucho, Dios está obrando en mi vida. Para mí eso es un regalo. Ya para mí no es importante la vanidad ni el dinero, pero el saber que algo estoy haciendo para Dios es lo más hermoso. Entonces, cuando yo veo este video, que yo sé que es real, porque todo eso es bíblico, yo le decía a Dios, yo no puedo vivir sin la Biblia. Para mí el regalo más importante que yo puedo tener y que el ser humano puede tener es la Biblia, si la sabes usar. ¿Ya? Y yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar cuando nos quiten la Biblia? Yo no puedo, porque es tu palabra. Y la palabra de Dios es la que a mí me mantiene fortalecida, siempre. Y el Señor me traía a la mente el Espíritu Santo y me decía, tú llevas 3 años escribiendo palabras en hojitas. Y yo dije, gloria a Dios. Ahí entendí por qué el Señor me inquietó. Porque va a llegar un momento en que no vamos a poder tener la Biblia ni siquiera en una aplicación de celular. Y te quedas incomunicado con Dios, porque tú le puedes hablar y Él a ti cómo te va a hablar. Mire, mi consejo en esta noche es que coman Biblia, pero con la motivación de conocer la voz de Dios. Porque el día que nosotros no podamos tener una Biblia, sus palabras están aquí. La palabra de Dios. Cuando ustedes se dan cuenta y ustedes leen la Biblia, siempre ustedes hablan conforme escrito está. Ustedes oran con palabras bíblicas. Y la palabra de Dios es lo más importante que nosotros podemos tener. Yo, por lo menos, todas las cosas que escribo y voy a seguir escribiendo, como están en papelitos, los voy a guardar. No es una Biblia, son papeles, son apuntes. Y ahí voy a tener la presencia. La palabra de Dios conmigo. Entonces, esto me ponía el Señor compartirles a ustedes ahorita que está orando el pastor. Se los comparto, el que lo quiera tomar, chévere. Pero me parece que es súper importante que nos preparemos, porque yo no podría sin la Biblia, ya no puedo. O sea, se volvió lo más importante en mi vida. Entonces, eso... Oremos mucho, leamos mucho para que nos memoricemos la palabra de Dios para cuando de pronto no la podamos tener, la tengamos grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo. ¿Ya? No sé si alguien quiere decir algo. Otra cosa que les quería decir, chicos, las peticiones. Los grupos se están alargando muchísimo, entonces las peticiones que tengan vamos a interceder, pero no uno por uno. Las vamos a copiar porque los días lunes el equipo de líderes de la iglesia nos estamos reuniendo vía Zoom para interceder por todos ustedes. Entonces, ese es el motivo por el que hoy no oré por peticiones, pero de todas maneras, las personas que tengan petición, escríbanme en el grupo de WhatsApp. Yo tengo petición y todo eso se está mandando al grupo de líderes que tenemos y los lunes estamos intercediendo juntos, porque igual aparte cada uno de los líderes está intercediendo por todas las peticiones de la iglesia. Las personas que están nuevas y les gustó el grupo y quieren ser parte de la iglesia, porque no se congregan en una iglesia y quieren ser parte del grupo, son totalmente bienvenidos. Me dejan un mensaje para que les agregue al grupo de WhatsApp de la iglesia y pueden estar informados de todas las actividades que vamos a tener y que estamos teniendo. No se olviden que el 20 de octubre es el tiempo de sanidad.
Nos Amén. estamos preparando. Dios va a obrar muchísima sanidad. Sé que va a sanar a muchas personas. Nos lo ha mostrado, nos lo ha ministrado. Necesitamos que ustedes crean, porque sin fe no es posible hacer milagros. La gente que le buscó a Jesús para sanidad es porque tenía fe que le podía sanar. Entonces debes tener fe, debes buscarle a Jesús y Él va a obrar ese tiempo de sanidad. Para las personas que no vienen a la iglesia, pero están enfermas, están pasando una situación de salud difícil o también emocional en cuanto a la depresión y ansiedad, infórmenle de este tiempo. Todos nos estamos preparando fuertemente porque el Señor va a ministrar sanidad ese día para que les inviten también. Bueno, ya, mi amor, es de mi parte. No sé si alguien más quiere decir algo. Amén, que nos conectamos el domingo a las 9 de la mañana, es el nuevo horario. Ya estamos establecidos en el nuevo templo y pues bueno, la alabanza va a estar muy bonita para que lleguen puntuales y la adoración y por supuesto que nos unamos, ¿no? Como cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones Adiós. a todos. Bendiciones. Marcela, Dios creo les que quiere hablar. bendiga. Marcela quiere decir algo. Marcela, te escucho. Muchas gracias. Buenas noches. Yo nada más quiero agradecerle a Dios porque esta noche fue un tema maravilloso. Llegó a mi corazón y efectivamente lo que decía yo, que a veces nosotros no queremos el cambio, pero cuando leemos la Biblia, Dios va transformando nuestras vidas. Yo estoy pasando por un proceso difícil y hoy por la mañana te lo decía, ha sido de mucha bendición el grupo, lo que nos compartes, pero principalmente gracias por tu tiempo. Y no nada más la gente te bendice, sino que Dios bendice y pone en tu corazón las palabras precisas para que nos puedas decir a nosotros. Y tú sabes la situación tan difícil que estoy viviendo, pero que hoy tus palabras y lo que compartiste conmigo, lo cual agradezco que aún sin conocernos, eso me está ayudando como para levantarme y decir, Marcela, sí se puede, pues, o sea, tienes más de 2 años viviendo una situación complicada que aun cuando la gente no crea en que Dios va a hacer grandes cosas en mi vida y los cambios que a veces uno los quiere tan pronto y que no los puede hacer, yo sí creo, yo sí confío y máxime cuando conocemos a personas como tú, como tu prometido, que me da muchísimo gusto que Dios haya llevado también el amor a tu vida. Eso es maravilloso. Pues de esta manera nosotros también vamos a hacer como alicientes, ¿no? Para otras personas que están pasando por cuestiones difíciles, así como lo decía tu prometido, pues que Dios nos va a bendecir para que nosotros también podamos bendecir. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que Dios obre en nuestras vidas, que nos dé esas palabras de sabiduría y las palabras precisas para llegar al corazón de las otras personas que aún no le conocen. Muchas gracias. Amén. Amén, amén. Gracias, Marcela. Marcela, ¿dónde está? En México, en el estado de Chiapas, el más bello de México. Qué bendición, hermoso, Marcela. Qué bonito escucharte y pues sabemos que Dios está obrando en tu vida y nos encanta tenerte aquí en el grupo de vida y pues, gracias. Que sigas estableciéndote aquí y yo le digo a la gente, danos 1 año de tu vida y vas a experimentar una transformación de por vida, porque eso es lo que hace Dios en nosotros. Amén, amén. Eso quiero, eso espero y así como decía Joan, quiero menguar para que Dios crezca en mí. Amén, 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 amén. Bien. Gracias, Marcela. Qué bendición. Dale, saludos. Bendiciones con todos. Steve, Gracias, Cristian. Joa, bendiciones. Dios les bendiga. Nos vemos domingo si Dios permite.
Hoy en la lectura me sacaron un wow. Estaba linda el mensaje. Bendiciones a todos. Juan, ¿qué dijiste, Cristian? Ah, no, que en la lectura me sacaron un wow. En lo que leí la última parte, excelente. Lindo mensaje. Bendiciones con todos. Amén. Dios Bye, te bye. bendiga, Cris, que Gracias, estés Cris. bien. Saludos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Adiós.